Bueno, muy bien, compañeros de Introducción a la Lingüística, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Entonces, un cordial saludo. Bueno, en esta sesión de hoy, pues, vamos a trabajar unas categorías fundamentales para el estudio de la lingüística como ciencia. Entonces, vamos a abordar en unas temáticas, en unos conceptos básicos que debemos tener entonces para seguir avanzando y estudiando esta asignatura, ¿sí? Como su nombre lo indica, introducción a la lingüística. Entonces, bueno, vamos a ver unos conceptos fundamentales eh, para el estudio de la lingüística que debemos entonces incorporar ahí en nuestra memoria. Entonces, bueno, vamos a decir que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, ¿sí? Es una definición, un concepto que hemos venido trabajando a lo largo y ancho del semestre con esta asignatura y también hemos pues estudiado, digámoslo así, esas bases fundamentales de esta ciencia. Entonces, cuando, bueno, vamos a hablar de lingüística, tenemos que dar esa definición o ese concepto, es la ciencia que estudia el lenguaje, esa es la lingüística. Asimismo, la lingüística se apoya en cuatro ramas, cuatro disciplinas científicas que ayudan entonces o que la lingüística como ciencia delega para hacer de su objeto y método de estudio algo más preciso y más pertinente y coherente con el estudio del lenguaje. Entonces tenemos la primera rama que es la fonética y la fonología, la segunda rama de estudio que es la morfología y la sintaxis, la tercera rama de estudio que es la semántica, la cuarta rama de estudio que es la pragmática, ¿sí? Entonces vamos a mirar en qué consiste cada una de las ramas. Por ejemplo, la fonética y la fonología decimos que es la disciplina científica o rama de la lingüística que se encarga del estudio de los fonemas, que son los sonidos del lenguaje, y explica los fenómenos de su naturaleza articulatoria, sin duda. La fonética y la fonología, como rama de estudio de la lingüística, estudia los sonidos del lenguaje, que con el nombre científico o su léxico especializado le vamos a llamar fonemas, y esos fonemas, pues bueno, la lingüística, la fonética lo va a estudiar dentro de su naturaleza articulatoria. ¿Qué sería la naturaleza articulatoria de los fonemas? Su punto de articulación, su modo de articulación, sus bandas. Quiere decir que si es sonora o sorda. El punto de articulación es cómo materializamos los fonemas, si son bilabiales, dentales, alveolares, velares, palatales. Y también dentro del estudio de la naturaleza articulatoria está el modo de articulación, si es oclusivo, que es una explosión, si es fricativo, que hay fricción y roce del aire fonador que sale al exterior en la cavidad oral y nasal y va a generar una especie de roce o un obstáculo, ¿cierto? Un roce, un contacto fonemático con los órganos articulatorios. Y las bandas, pues cuando la cuerda vocal vibra o no vibra. Las que vibran son sonoros, fonemas sonoros, cuando no vibra son fonemas sordos. Eso entonces sería la explicación de la naturaleza articulatoria que presenta los estudios fonético-fonológicos. También la fonética y la fonología, pues ustedes saben que tiene varios tipos de fonética. Hay fonética general que estudia todos los fonemas, fonética fisiológica o articulatoria que se encarga del estudio de los órganos articulatorios, cómo intervienen en la fonación, en la producción de un fonema. Asimismo, también la fonología y la fonética estudian esos órganos con su fonética articulatoria de interpretación o recepción de los sonidos del lenguaje, así como por medio del sistema auditivo podemos recepcionar o comprender los fonemas o los sonidos del lenguaje. Entonces, bueno, la fonética y la fonología tiene esta definición. Tenemos la morfología y la sintaxis, que estudia la estructura de las palabras y la combinación de las oraciones. Entonces, bueno, un estudio morfológico y sintáctico sería un estudio morfosintáctico cuando lo unimos. La morfología, estructura de palabra.
Entonces, ¿qué sería un estudio de la estructura de la palabra? Si la palabra es en singular o en plural, si es femenino o masculino. Y las categorías gramaticales, si es un artículo, si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adverbio, si es un pronombre, si es una preposición, una conjunción, ¿sí? Un adverbio. Eso estudiaría la morfología, la estructura de la palabra, y clasificamos las palabras como sustantivos, como verbos. Y la sintaxis, bueno, pues sería aquel estudio de la combinación de las palabras y oraciones, como en la articulación sea escrita, ¿cierto? O hablada de el lenguaje. En este caso, pues, el lenguaje escrito es el que prima para la morfosintaxis. Están combinadas y estructuradas las palabras. Y yo voy a decir las como artículo masculino plural, lo tengo que, digámoslo así, relacionar con un sustantivo también en plural masculino. Entonces, las casas, las leyes, ¿cierto? Entonces, las casas grandes, entonces también tengo que tenerlo con un adjetivo también en plural, las casas grandes. Entonces, eso es lo que estudia la sintaxis, cómo combino esas palabras y esas oraciones de forma coherente y pertinente. Muy bien. Tenemos la semántica que estudia el significado o acepción de las palabras de una lengua. El término acepción significa significado. Por ejemplo, perro, ¿cuál es la acepción de perro? Es el significado. Entonces, la acepción de perro es eh, animal, miembro del reino animal, ¿cierto? Entonces, es un mamífero, cuadrúpedo, canino, mamífero doméstico. Eso es lo que se le llamaría acepción. Es la definición de las palabras. Entonces, la semántica estudia eso, el significado de las palabras de una lengua. Y tenemos la cuarta rama de estudio, que es la pragmática, y es una disciplina derivada de la lingüística, que se encarga de estudiar el uso de la lengua y la relación que se establece entre el enunciado y el contexto, ¿cierto? El enunciado es el discurso, la puesta en escena del lenguaje, y el contexto. Entonces, muy buena definición de pragmática, ¿sí? El uso del lenguaje en el contexto social o en el contexto pragmático. Entonces, la relación que establece entre el enunciado y el contexto, cómo va a influir el discurso con relación al contexto. Eso es lo que estudiaría entonces la pragmática. Muy bien. Entonces, bueno, si nosotros decimos también que la lingüística como ciencia tiene unas interdisciplinas de estudio. Una primera interdisciplina sería la sociolingüística, otra segunda interdisciplina sería la psicolingüística, otra interdisciplina la neurolingüística y otra disciplina la etnolingüística. Entonces, en la sociolingüística es una fusión entre la sociología y la lingüística. En la psicolingüística también una fusión, una interdisciplina entre la psicología y la lingüística. La neurolingüística, la neurología unida con la lingüística, y la etnolingüística, la etnología, ¿sí? Emparentada o relacionada con la lingüística. Entonces, por ejemplo, decimos, la sociolingüística sería la disciplina que estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, ¿sí? Entonces, aquí cuando decimos que los distintos aspectos de la sociedad influyen en la lengua, pues la sociolingüística estudiaría los dialectos, la entonación, el acento, ¿cierto? El vocabulario de los diferentes lugares geográficos. La sociolingüística estudiaría entonces cómo hablan en una región geográfica y cómo hablan en la otra, sus diferencias y similitudes. Un estudio dialectal lo haría la sociolingüística. También se apoyaría la sociolingüística, por ejemplo, en lo que son variables sociales. Entonces, como la sociedad, ¿cierto? Son los encargados de hacer uso del lenguaje, o son los que portan el discurso o el lenguaje, tienen unas similitudes y unas diferencias, presentan unas características. ¿Cuáles son las características que presentan? La edad. No es lo mismo la gente mayor que la gente menor. Esa
variable social o esa característica de edad va a influir en la lengua. El sexo o el género no es lo mismo como hablan los hombres, como hablan las mujeres. Una variable diastrática, o sea, a través de los estratos sociales. ¿Cómo hablan entonces el estrato 1 o 2 con el estrato alto? Hay diferencias. Nivel de instrucción. No es lo mismo que hable una persona con estudio, con nivel de formación, de una persona sin nivel de formación y sin estudio. No es lo mismo como habla un mecánico, como habla un abogado o un médico. Hay diferencias. ¿Sí? Los famosos tecnolectos o jergas, de acuerdo pues a su labor profesional, a su estudio, también la procedencia. Entonces, en ese sentido, la sociolingüística pues se va a dedicar a hacer un estudio sociolingüístico, ¿sí? Y cómo entonces los aspectos sociales intervienen en el uso de la lengua. Muy bien. Tenemos la psicolingüística, estudia el desarrollo del lenguaje en el individuo, analiza las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento, los procesos de aprendizaje de la lengua, claro que sí. Entonces la psicolingüística, pues una fusión entre la psicología y la lingüística, donde pues se va a encargar de estudiar los procesos y etapas de desarrollo del lenguaje, de aprendizaje del lenguaje, cómo esos procesos psicológicos van a intervenir en el desarrollo del lenguaje. Se va a estudiar entonces también en la psicolingüística los procesos de pérdida del lenguaje, como patologías del lenguaje o trastornos del lenguaje. Entonces, la psicolingüística se va a encargar entonces de estos estudios. La neurolingüística analiza los métodos del cerebro humano para lograr la comprensión. Entonces, la neurolingüística estudia la generación y la identificación del lenguaje. Entonces, la neurolingüística es esa fusión entre la lingüística y la neurología, ¿sí? Que van a mirar cómo esa fisonomía, esa anatomía o esa masa encefálica, ¿cierto? Los lóbulos o los hemisferios del cerebro, digámoslo así, en qué puntos, en qué zonas del cerebro son las encargadas de la articulación y comprensión del lenguaje, de la producción, o sea, son las áreas que manejan los comandos o las áreas encargadas del lenguaje. Un estudio neurolingüístico es, por ejemplo, cuando hemos leído o hemos estudiado a Broca y a Wernicke, que Broca en la tercera circunvolución frontal, más exactamente ese punto se le llama el área de Broca, porque en ese punto del cerebro es el encargado de la producción del lenguaje. Y el área de Wernicke puede ubicarse entonces en esa frontera, en esa cisura entre el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Y ahí está el área de Wernicke, que es encargada de la comprensión del lenguaje. Y en todo ese hemisferio izquierdo, entre el área de Wernicke y Broca, ¿cierto? Del lóbulo temporal al lóbulo frontal, pues existe un conducto, ¿cierto? Como una autopista, eh, donde de manera eléctrica, por esos cableados nerviosos, se conectan las dos áreas, la de Wernicke y Broca, y entonces ese circuito neuronal, ese circuito nervioso donde se lleva información del área de Wernicke al de Broca se le llama axones neuronales. Y también todo ese cableado nervioso que conecta las dos áreas tienen que ver con el lenguaje. Se llevan información y se relacionan mutuamente. Eso sería un estudio neurolingüístico. No olvidemos que el cerebro está partido también en dos, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que el hemisferio izquierdo es donde se encuentra el lenguaje, que en el hemisferio izquierdo es donde está la parte abstracta, la parte lógico-matemática, la parte lingüística, la parte verbal, ¿sí? Del lenguaje, y que en el hemisferio derecho está la parte artística, la parte creativa. Entonces, bueno, esas dos áreas, pues también cuando analizo la funcionalidad de cada una de las áreas y de los distintos lóbulos que hemos visto en estas sesiones, pues estaríamos haciendo un estudio netamente neurolingüístico, sin duda alguna. Y la etnolingüística
es una disciplina científica derivada, una interdisciplina científica, ¿cierto? Dedicada al análisis de los vínculos entre la lengua y la cultura. Estudia cómo varía el lenguaje según cada civilización. Entonces, bueno, es interesante mirar cómo la etnolingüística también le hace un aporte a los estudios del lenguaje en la medida en que se va a centrar en mirar las razas, las etnias, las comunidades aborígenes, las negritudes o comunidades afrocolombianas, amerindias, todas estas clanes o tribus que están pues en determinadas, digamos así, lugares geográficos del mundo lingüístico, pues la no lingüística va a hacer observaciones y cómo influyen esas culturas o esas civilizaciones en la lengua. Un ejemplo puede ser el caso de la cultura wayú, donde vemos que allá se lleva a cabo los palabreros, se lleva a cabo el tema de los palabreros, que son una especie de líderes de la comunidad que son los encargados de hacer acuerdos o concesiones cuando hay conflictos, o quizás no solamente con conflictos, sino cuando pues estas sociedades que tienen sus jerarquías políticas, sociales, familiares, pues quieran llevar a cabo un proyecto, una idea, un desarrollo, una propuesta a su comunidad y también para resolver problemas. Entonces el palabrero, pues obviamente de forma oral son los encargados de llevar a cabo esos procesos de acuerdo, ¿cierto? De conciliaciones entre las partes y ellos intervienen, ¿cierto? Haciendo uso del lenguaje. Entonces el palabrero, sí, que son fundamentales en la cultura guayú y que van a servir entonces para el desarrollo social de estas culturas, pues sería, cuando hacemos ese estudio, sería un estudio obviamente etnolingüístico. Por ejemplo, cuando vemos en las comunidades afrocolombianas, en el litoral pacífico, ¿sí? O también a orilla del río Atrato en el Chocó, cuando vemos que esas comunidades pues van al río, lavan ropa, ¿sí? Y ellos pues no utilizan el discurso escrito ni el discurso hablado, sino que lo que hacen es cantar cuando quieran manifestar algo, generar un discurso, llevar una información, una idea, pues todo lo hacen cantando. Y ellos no hablan, sino que cantan y de esa manera transmiten información, valores, visiones de mundo. De esa manera, pues ellos hacen acuerdos sociales, culturales, lingüísticos, artísticos, y lo hacen en forma de canto. Eso es otra característica interesante para mirarlo dentro de los estudios etnolingüísticos. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, acá ya trabajamos con las 4 ramas de la lingüística, trabajamos con las interdisciplinas que trabajamos con 4. Entonces, bueno, vamos a seguir. Cuando hablamos también de fonética y fonología y hablamos de naturaleza articulatoria de los fonemas, pues claro, decimos que esta P es un fonema oclusivo. ¿Por qué es oclusivo? Porque genera una explosión, un cierre y explota el aire fonador y no roza con ningún órgano articulatorio. Es bilabial por el punto, yo digo P, 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 P. Los labios hacen contacto y se articula este fonema. Y es sorda porque las cuerdas vocales o bandas no van a vibrar. Muy bien, entonces, bueno, acá tenemos lo que se dedicaría al estudio de la fonética, mirar entonces los rasgos inherentes o la naturaleza articulatoria de los sonidos del lenguaje. Si tenemos acá, por ejemplo, la B, que sería un fonema oclusivo, porque genera una explosión sin ningún tipo de roce, bilabial porque los órganos articulatorios, como los labios, se materializan o hacen contacto, y es sonora porque sí, las bandas o cuerdas vocales sí vibran cuando articulo el fonema B. Si yo digo P, 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 me pongo la mano en la laringe y siento que la cuerda no vibra, pero voy a decir B, 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 B. Cuando pronuncio la B, sí observo que
las cuerdas vocales sí van a vibrar. Y el fonema K es un fonema velar, quiere decir que el postdorso de la lengua hace contacto con el paladar blando. Es oclusiva porque hay una explosión sin generar rozamiento con ningún órgano articulatorio, y es sorda porque las bandas o cuerdas vocales no vibran. Yo pronuncio la K, la cuerda vocal no vibra. Listo, eso sería entonces lo que haríamos o lo que harían los estudios fonético-fonológicos. En morfología y sintaxis, pues bueno, tendríamos estructura de palabras, ¿cierto? La morfología estudiar la estructura de palabras y la sintaxis, combinación de palabras y oraciones. Y dentro del estudio de la estructura de las palabras están categorías gramaticales. Y dentro del estudio sintáctico serían el estudio de la oración simple, por ejemplo. Vamos a mirar en qué consiste el estudio de categorías gramaticales. Por ejemplo, tenemos la morfología y vamos a estudiar las categorías gramaticales. ¿Cuáles serían las categorías gramaticales? Los artículos, los sustantivos, adjetivos, los verbos, los adverbios, las preposiciones, los pronombres. Serían categorías gramaticales. Miremos, por ejemplo, en qué consisten los artículos. El artículo es la categoría gramatical que le asigna género y número al sustantivo. Entonces, por ejemplo, tenemos el, la, los, las, que serían artículos definidos. Y los indefinidos sería un, uno, unas, unos. Entonces, no olvidemos que el artículo como categoría gramatical es la que es la encargada, o sea, el artículo es la categoría gramatical encargada de darle género y número al sustantivo, ¿sí? Si yo digo el niño, voy a decir niña, la niña. Los patos, ¿sí? Los gatos, las gatas. Entonces, mire que esa es la función que debe tener el artículo, darle género y número al sustantivo. Los sustantivos son los nombres de las cosas, como nombramos el mundo. Yo digo vaca, casa, Colombia, mesa, puerta, Juan. Todo lo que tenga nombre o los nombres de las cosas serían los sustantivos, con lo que yo nombro, designo, nomino los objetos, las personas, los sentimientos, todo lo que nomine o le dé nombre a los aspectos de la vida, ¿cierto? El adjetivo sería esa categoría gramatical que le da característica al sustantivo. Si yo digo que niño es un sustantivo porque le estoy dando, estoy dando el nombre de algo, niño alto, entonces alto es el adjetivo. Niño gordo, ¿sí? Gato como sustantivo gordo, perro gordo. Mono, ¿cierto? El niño mono. Brillante, ¿cierto? El metal, brillante, el adjetivo porque le está dando cualidad a el sustantivo metal, sería brillante. Caballo blanco, entonces blanco sería el adjetivo, ¿cierto? Casa limpia, carro limpio, limpio sería el adjetivo, ¿sí? Bueno, muy bien. Vemos el verbo. El verbo representa lingüísticamente todas las acciones. Eso es lo que hace el verbo, representa lingüísticamente todas las acciones. Entonces, por ejemplo, yo digo gané, llegaría, habla, sí, todo lo que represente una acción. Vive lejos, está allá, ¿cierto? Vamos caminando, camina, corre, observa, mira, son verbos porque representan lingüísticamente acciones. Tenemos el adverbio, que es el que modifica al verbo, le da una cualidad al verbo. También al adjetivo y también al mismo adverbio. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de adverbio, tenemos adverbios de tiempo, de lugar y de modo. Un adverbio de tiempo sería hoy, mañana. Llegamos hoy. Entonces, mire que hoy le está dando una cualidad al verbo. Llegamos mañana. Mañana le da una cualidad al verbo. Lugar. Estamos aquí. Estamos allí. Estamos allá. De lugar le está dando cualidad al verbo. Modo. Llegaron rápido.
llegaron despacio, llegaron bien, llegaron mal, ¿cierto? Sería el adverbio de modo. Muy bien, y tenemos las preposiciones. Es una categoría gramatical que cumple la función de darle sentido a la oración. Le da sentido, le da orientación, le da direccionamiento a la oración. Y las preposiciones serían estas: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sí, sobre, tras. Serían las preposiciones. Entonces, las que están en rojo serían preposiciones. Juan come a la carta. Mire que a es la preposición. Yo digo, por ejemplo, ante tu presencia sería la preposición. Bajo la misma estrella es la preposición bajo. Cabe resaltar sería la preposición. Es con fuerza con la preposición. Juego contra ellos. Ese contra sería la preposición. Un helado de vainilla, de sería la preposición. Desde aquel día, desde la preposición. En vida te recordaré, ese en sería preposición. Está entre la vida y la muerte, entre preposición. Vamos hasta el final, hasta preposición. Caminamos hacia allá, entonces hacia la preposición. Para mañana es el trabajo, para. Por si te demoras, según lo que me dices es falso. Anda sin límites, sin sería la preposición. Debes presentarte al juzgado, so pena de ser juzgado, es eso, como una advertencia. Debes estudiar, so pena de perder el examen, ¿cierto? O sea, que si no estudias perderás el examen. Esa sería esa preposición so, más que todo el lenguaje jurídico. Debes presentarte al juzgado, so pena de ser sancionado, sería so. O yo digo, debes asistir a clase, so pena de perder la asignatura, entonces so. Sobre las olas un barco va, tenemos sobre como preposición. Tras los disturbios volvió la calma, ese tras sería la preposición. Bueno, muy bien. Los pronombres sería la categoría gramatical que sustituye al nombre. Yo, por ejemplo, digo yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Entonces, en algunos aspectos no digo nos, sino nosotros, o no digo nosotros, sino nos. Nosotros nos vamos o nos vamos. Mi para reemplazo de yo, tú, o digo te, o digo vos, o digo usted. Serían los pronombres, el que reemplaza el nombre. De esa manera, pues aquí vemos algunas categorías gramaticales. Por ejemplo, los niños juegan brusco. Entonces, lo sería el artículo que le está dando género y número al sustantivo niños. Y juegan sería el verbo. ¿Y cómo juegan? Brusco sería el adverbio. Los niños juegan brusco, brusco sería el adverbio. O decimos, los niños grandes, mire que grandes sería el adjetivo porque le da una cualidad a niños, como son, y artículo los porque le da género y número, está en plural, sustantivo en plural masculino. Juegan el verbo y adverbio es brusco, ¿sí? Adverbio sería brusco. Muy bien. Acá tenemos el helado de vainilla, artículo el, sustantivo helado, preposición de y adjetivo vainilla, ¿cierto? El helado de vainilla, ¿de qué es? De vainilla. ¿Sí? Sería el adjetivo porque está dando cualidad al helado. Ella es un pronombre, quiere es un verbo, bailar es un verbo también, y bien le está dando una cualidad al verbo bailar, ¿cierto? Ella quiere bailar. ¿Y cómo quiere bailar? Quiere bailar bien. Entonces, bien es un adverbio que le está dando cualidad al verbo bailar, ¿cierto? Muy bien. El aguacate verde, él es un artículo, aguacate sustantivo, adjetivo verde, ¿sí? Está el verbo y el aguacate está allá, le está dando una cualidad al verbo, en que está en un sitio, un lugar, sería el adverbio, sería allá.
Listo. Por ejemplo, decimos la casa grande es agradable. Entonces, si miramos el artículo la, porque le está dando cualidad, género, le está dando género y número sustantivo casa. ¿Cómo es la casa? Grande, ¿cierto? Sería el adjetivo es agradable. Entonces, acá agradable es un adverbio porque le da cualidad cómo es la casa, ¿cierto? ¿Cómo es agradable. Bueno, tenemos como categorías gramaticales la, artículo, chica, sustantivo, alta, adjetivo, está, es verbo, y bailando, ¿cierto? Le está dando cualidad. ¿Cómo está la chica? Le está dando entonces bailando, ¿cierto? El verbo bailar. La artículo alta, verbo está y el verbo es bailando, ¿sí? Bueno, tenemos el artículo la, sustantivo chica, alta. Mire, la chica alta baila bien, entonces bailas al verbo y el adverbio sería bien, ¿cierto? La chica alta baila bien, y es bien porque le da una cualidad al verbo, ¿sí? La chica alta baila bien, este bien sería el adverbio de el verbo, el adverbio que le da cualidad al verbo, ¿cómo baila? ¿Sí? Muy bien, tenemos el artículo los, el sustantivo animales, el adjetivo mamíferos, el verbo son y adverbios rápidos, porque está, los animales mamíferos son rápidos, entonces rápido le está dando, es un adverbio que le da cualidad al verbo. Artículo los, sustantivo animales, adjetivo mamíferos, porque quiere decir que estos animales, ¿sí? Esta es la característica, mamíferos, son rápidos. Bueno, tenemos artículo el, sustantivo mamíferos, adjetivo cuadrúpedo, ¿cierto? Verbo viven y el adverbio lejos. El mamífero cuadrúpedo vive lejos. Este lejos sería el adverbio que le da características a el verbo. Si el verbo vive, entonces, ¿cómo viven? O viven lejos, sería el adverbio. Bueno, muy bien, entonces ya hicimos ese estudio de esas categorías gramaticales. Ahora vamos a, que fue el estudio morfológico, ahora pasemos al estudio sintáctico, que sería esas combinaciones, la sintaxis, combinación de palabras y oraciones. Vamos a trabajar la oración simple, que debe tener varios requisitos: un sujeto, un predicado y un complemento, y también un verbo conjugado. Para que sea oración simple, debe tener un sujeto, un predicado, un complemento y un verbo conjugado. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la siguiente oración simple. La oración simple es la vaca vive allá. ¿Por qué es una oración simple? Porque tiene un sujeto que es la vaca y tiene un predicado que es vive allá. Y tiene entonces el sujeto, vamos a clasificarlo como sintagma nominal y el predicado como sintagma verbal. Y dentro del sintagma nominal vamos a sacar un determinante y vamos a sacar un núcleo. El determinante sería la, el núcleo sería vaca. Y dentro del predicado, en el sintagma verbal, el verbo conjugado sería vive y el complemento sería allá. La vaca vive allá. Sería una forma de hacer un estudio eh, sintáctico de esta palabra. Entonces, por ejemplo, deberíamos hacerlo así, ¿cierto? Porque si yo digo la vaca, entonces yo voy a escribir, por ejemplo, la vaca vive allá. Entonces, bueno, ¿cómo sería el análisis morfológico que yo hago? Digo, una oración simple. Esa oración, para que sea simple, tengo que sacar un sujeto, ¿cierto? Tengo que sacar un sujeto y tengo que sacar un predicado. Un predicado, ¿cierto? Un predicado. Bueno,
un predicado. Cuando vamos a estudiar el sujeto, decimos que es el sintagma nominal. Y el predicado, el sintagma verbal. A este sintagma nominal voy a derivarlo con un determinante, que sería la, y con un núcleo del sujeto, que sería vaca. Ese sintagma no verbal, ese sintagma verbal tendría un núcleo del predicado, que sería vive, y ese sintagma verbal tendría un complemento. Ese complemento sería allá, ¿sí? Esa sería entonces la arborización que hacemos de esta palabra. Y la tenemos acá, como ustedes la pueden ver, ¿cierto? Tenemos una oración simple, el sujeto, tenemos sintagma nominal determinante la, núcleo vaca, verbo conjugado vive y complemento allá. Esa sería la arborización. Miremos, por ejemplo, esta otra de la oración simple. El niño juega fútbol. Entonces, oración simple, sacamos un sujeto, sacamos un predicado. En el sujeto está el sintagma nominal, el determinante, el núcleo del sujeto, niño. En el predicado, sintagma verbal, núcleo del predicado, juega. Y el complemento, fútbol, ¿sí? Esa sería entonces la oración simple. Entonces, bueno, eso es un estudio sintáctico. La idea es separar sujeto, predicado. Y dentro del sujeto tenemos el sintagma nominal, que sería el determinante y sintagma nominal. El niño juega, es el verbo conjugado. Siempre el núcleo del predicado es el verbo conjugado. Y el complemento, pues lo que acompaña al predicado, ¿cierto? Al núcleo del predicado. Y el glosario de términos para hacer estos estudios sería, por ejemplo, oración simple sería OS. Por eso la ponemos acá, oración simple. ¿Sí? Sería OS. Por eso yo cuando arranqué la arborización, pues yo la arranqué desde esta abreviación, oración simple. Por eso ponemos acá oración simple. ¿Sí? Acá ponemos oración simple. Seguimos entonces también con sujeto, que sería SUJ, sub, predicado y complemento, como le tenemos acá, oración simple, sujeto, predicado, complemento. Muy bien, sintagma nominal sería para el que vemos acá, sintagma nominal, que está en el sujeto. A ver, el sintagma nominal sería el sujeto, es lo mismo que sujeto. Sintagma verbal sería el predicado. Ponemos acá, sintagma verbal sería el predicado. Núcleo del sujeto, entonces, es lo que, el núcleo del sujeto, pues es el primer sujeto que ejecuta la acción. Aquí el núcleo del sujeto no es él es el que le da características de género y número al sustantivo. Entonces el núcleo del sujeto son sustantivos o pronombres. Núcleo del predicado, NP, el núcleo del predicado siempre es el verbo, pero el verbo conjugado, miren. Núcleo del predicado sería el verbo conjugado. Y el determinante, ¿sí? Es el que acompaña a ese núcleo del sujeto. El determinante es el que acompaña, le da unas características al núcleo del sujeto. Yo puedo decir el niño, el gato, ¿sí? Ese niño, ese gato serían los determinantes. Entonces acá, por ejemplo, decimos, tu silla amarilla es bonita. Entonces, bueno, acá en tu silla amarilla es bonita, tú, un adjetivo, silla, sustantivo, y adjetivo le está dando una cualidad, silla. Es el verbo y bonita es un complemento, pero bonita le está también dando una cualidad, silla. Es otro adjetivo. Entonces, bueno, acá vemos que tu silla amarilla es el sujeto, sería el predicado y bonita sería el complemento, sin duda alguna. ¿Sí?
Acá, por ejemplo, decimos, tu silla es bonita, entonces tu silla es el sujeto, el predicado sería es bonita y el complemento sería bonita. Y así nos quedaría la arborización, ¿sí? Oración simple, sintagma nominal determinante tú, sintagma nominal silla sería el sujeto, el predicado es, núcleo del predicado es, sería el verbo, y el complemento está dentro del predicado, tu silla es bonita. Así sería la arborización que vamos a hacer o el análisis sintáctico de esta palabra. La niña camina lento, entonces oración simple, núcleo del sujeto, que es el sujeto, sintagma verbal, que es el predicado, entonces acá sintagma nominal sujeto, sintagma verbal, predicado. La niña, determinante la, núcleo del sujeto niña, núcleo del predicado camina y complemento lento, sería así la arborización que vamos a hacer de la palabra. Otro tipo de arborización, ya no con determinante y núcleo, sino con solo el núcleo del sujeto. Oración simple, sintagma nominal, núcleo del sujeto, tú, sería sujeto. Bailas bien, tú bailas bien, entonces baila sería el núcleo del predicado y el complemento bien, sería el verbo y sería el predicado. Otra forma de arborizar. Y tenemos esta otra forma de arborizar, como la vamos a ver acá, con una oración simple, con el determinante, o sea, en el sujeto está el sintagma nominal determinante, núcleo del sujeto perro y sintagma adjetival blanco. Sintagma verbal, núcleo del predicado tiene, complemento pulgas, ¿sí? Así haríamos entonces la arborización, ya con sintagma adjetival, porque le está dando una cualidad al sustantivo perro, que es el núcleo del sujeto. Y bueno, tenemos la otra forma de arborizar, oración simple, núcleo del sujeto, perdón, sintagma nominal, sintagma verbal, sujeto, predicado. Julián es el sujeto, núcleo del sujeto. El predicado sería estudió los ejercicios. Entonces, acá diríamos, núcleo del predicado estudió, complemento los ejercicios, ¿sí? Así nos quedaría esta arborización. Entonces, bueno, la idea es de que esta arborización también nos sirva para que la apliquemos en los ejercicios que pues, les vamos a dejar en el taller número 8. Entonces, ustedes bien juiciosos, en ese taller número 8 les estructuramos o les, digamos así, asignamos unas oraciones y ustedes van a hacer este tipo de análisis sintáctico. Igual, pues, hay ejemplos y hay una explicación en el taller para que lo hagan de la forma correcta. Listo. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente rama de estudio de la lingüística, que sería la semántica. La semántica sería esa disciplina científica de la lingüística que estudiaría el significado de las palabras de una lengua. ¿Sí? Entonces el significado de las palabras lo podría estudiar la sinonimia o los sinónimos, los antónimos, las palabras homógrafas, las palabras homófonas, las palabras parónimas y la hiperonimia, ¿cierto? Y los hipónimos. Vamos a explicar cada una de estas categorías dentro del estudio semántico. Por ejemplo, los sinónimos son las palabras que poseen igual significado. Eso sería entonces la sinonimia. Son las palabras que poseen igual significado. Esos son los sinónimos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el sinónimo de alegre? Feliz. El sinónimo de chiquito sería pequeño. El sinónimo de gafas, anteojos, o el sinónimo de carro, medio de transporte, ¿cierto? Entonces, dentro de los estudios de la sinonimia, vamos a trabajar 4 categorías. 4. Sinonimia conceptual, sinonimia referencial, sinonimia contextual y sinonimia de connotación. Entonces, bueno, la sinonimia conceptual consiste en que el significado pase de forma transparente, casi precisa, ¿sí? De que el significado sea muy similar. Por ejemplo, marido, esposo, lapicero, bolígrafo. Yo puedo decir, por ejemplo,
Gafas, un sinónimo preciso, anteojos, ¿cierto? Puedo decir, digámoslo así, todos esos o sea, todos esos sinónimos que sean precisos, ¿cierto? No pueden ser generalizados, sino precisos, ¿cierto? Gafas, anteojo, marido, esposo, o piscina, alberja. Entonces debe ser preciso, ¿sí? Bueno, muy bien. Seguimos con la sinonimia referencial. La sinonimia referencial sería algo más generalizado. Por ejemplo, yo digo blusa, ¿cierto? Sería ropa. O yo digo carro, sería un vehículo. O sea, no es preciso como la sinonimia conceptual, que el significado es preciso. Marido, esposo, lapicero, bolígrafo, gafas, anteojos, ¿cierto? Que trata de mantenerse ahí. Con la sinonimia referencial no. Si hay una diferencia, es porque podemos generalizar más. Entonces, si yo digo carro, vehículo, puedo decir carro, medio de transporte, celular, medio de comunicación, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, zapatos, calzado, bolso, cartera. No todos los bolsos son carteras, entonces algo generalizado, ¿sí? Medio de transporte, carro, moto, avión son medios de transporte. Y entre un avión y un carro hay mucha diferencia. Ropa puede ser una blusa o unas medias. Y entre las medias y la blusa hay mucha diferencia, pero están en la categoría de ropa. Ese sería entonces el de sinonimia referencial. El de contextual, pues como lo dice su nombre, es el contexto. Decimos, estoy pesado. Pesado puede ser de kilos, de kilogramos, o pesado puede ser de indigesto. Estoy muy pesado es de peso de kilos, o decir quedé pesado con esa comida, entonces quedé indigestado. Caliente puede ser de temperatura. Pereira es muy caliente, entonces ese caliente es de temperatura. O decimos caliente de hostil. Está caliente la situación, o sea, hay hostilidad. El clima está nublado, entonces nublado sería el clima. O nublado de proceso mental, estoy nublado en este momento, estoy confundido, o digámoslo así, estoy atareado. Bueno, cuando digo nublado es que estoy confundido. Entonces, ese sería nublado como proceso mental. Ese sería el contextual. Y seguimos con connotación, que le damos a dar una cualidad, una característica a un ser viviente, puede ser una persona. Monstruo de inteligente o monstruo de malvado o monstruo de feo, ¿cierto? Perro de infiel o perro de sagaz o perro de animal. Rico de adinerado o rico de apuesto, ¿sí? Ese es el de connotación. Otro de connotación, abeja de una persona viva, abeja de animal o abeja de una persona rápida o sagaz. Gato de animal o gato de sagaz, ¿sí? O gato de habilidoso. Rata de animal y rata de ladrón. Entonces el de connotación es cualidad que yo le dé a un ser, ¿cierto? Y el contextual es de acuerdo a la situación que se esté dando. Estoy nublado por la situación, sea el clima o sea confundido. Bueno, muy bien. Vamos ahora a trabajar con los antónimos. Las palabras antónimas son las que poseen significados opuestos, ¿sí? Son diferentes. Por ejemplo, el antónimo de alto sería bajo. El antónimo de claro sería oscuro. El antónimo de blanco sería negro, ¿sí? El antónimo de día sería noche. El antónimo de apto sería inepto, o sea, no apto. Bueno, tenemos tres tipos de antónimos: graduales, complementarios y recíprocos. Los antónimos graduales quiere decir de que hay un término medio. Por ejemplo, el antónimo de blanco sería negro, pero es gradual porque hay un término medio. El antónimo de frío sería caliente porque hay un término medio, es tibio. Entonces los graduales se caracterizan por eso, por un término medio.
alto, alto y bajito. Entonces, ¿cuál podría ser, cierto? Mediano. Serían antónimos graduales. Muy bien. Complementarios es que son dos polos opuestos. O es una cosa o es la otra. Por ejemplo, complementario sería vivo o muerto, porque usted no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. O está vivo o está muerto. Encendido o apagado, o está encendido o está apagado. Entonces son dos polos opuestos. O está de día o está de noche. No pueden estar al mismo tiempo. Serían los complementarios, que sean totalmente opuestos. Y los recíprocos es que es un antónimo que debe tener una relación. Por ejemplo, el antónimo de comprar sería vender, ¿sí? Pero para poder comprar yo necesito que me vendan. O el antónimo de recibir es dar, o recibirlo es darlo. Para poder recibir me lo tienen que dar. Entonces debe haber una relación, una reciprocidad para que un antónimo funcione con el otro. Otro antónimo recíproco sería, por ejemplo, escuchar. ¿Cuál sería el antónimo de escuchar? Pues hablar. De oír es escuchar. ¿Por qué es un antónimo recíproco? Porque para poder escuchar es que me tienen que hablar. Serían entonces los recíprocos. Muy bien. Vamos a pasar a las palabras homógrafas. Son las palabras que tienen igual escritura, pero diferente significado. Serían las palabras homógrafas. Entonces, por ejemplo, si decimos que son las palabras que tienen homógrafas, igual escritura, diferente significado, regalo, se escribe igual que regalo. Pero este regalo sería de detalle, te doy un regalo de un detalle. Y regalo del verbo regalar. Te regalo un amigo, ¿cierto? Te regalo una prenda, te regalo un espacio, del verbo regalar. Y regalo sería de detalle, un detalle, ¿cierto? Que le doy, te doy un regalo. Es diferente a que te regalo te regalo un obsequio, ¿cierto? Te regalo una, digámoslo así, un espacio. Entonces, esa sería la homografía. Homo significa igual y grafía escritura. Se escriben igual, pero tienen diferente escritura. Serían las palabras homógrafas. Otra palabra homógrafa sería vino de licor y vino del verbo venir. Homografía, por ejemplo, roto de un hueco y roto de rotar. Yo roto un lapicero. O el roto de dañar, ¿cierto? He roto un vidrio, ¿cierto? Entonces, es el daño que se le hace al vidrio. La homografía puede tener también gato como animal y gato como una herramienta de trabajo, pues, de la mecánica automotriz. Sería la homografía. Y la homofonía, homófonas son palabras que significa homo, igual sonido, diferente escritura. Son las palabras que tienen igual sonido pero diferente escritura. Por ejemplo, homofonías, homófonas, casa con S que sería hogar y casa con Z que sería el verbo, que sería un verbo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, homofonía, bota con B larga, que sería el calzado, y bota con V, que sería el del verbo sufragar, elección popular, ¿cierto? Homofonías, vaya con B larga, que sería fruta, y vaya con V, que sería del verbo ir, ¿sí? Consejo con S, que sería una recomendación, una orientación. Y consejo que es con C, que sería una corporación pública, ¿cierto? Los concejales que están en cada municipio. Listo, serían homófonas. Por ejemplo, otra homófona, coser con C, que sería cocinar, y coser con S, que sería de costura, de remiendo, ¿sí? Serían las palabras homófonas. Y tenemos las palabras parónimas, son las palabras que presentan una similitud fonética con otras palabras. Una similitud fonética es más o menos es una similitud fonética en la articulación. Por ejemplo, yo digo docente, ¿sí? Digo discente, ¿cierto? Que sería el alumno, y discente aquel que dice. Yo soy un discente porque digo. Mire la relación, o yo digo hombres o digo nombres,
¿sí? O yo digo hombros, o digo hombres, o digo nombres. Sería también una palabra parónima, ¿sí? Serían las palabras parónimas. Hay una similitud, ¿cierto?, en la pronunciación. Actitud con C y aptitud. Emitir o omitir, ¿cierto? Emitir es articular, producir, omitir es no decirlo, ¿sí? Efecto y afecto. Descendente, descendiente. Serían palabras parónimas. Accesible, asequible, fragante, flagrante, ¿sí? Son palabras parónimas. Un significado más o menos parecido, una similitud. Pero vemos que en la escritura hay diferencia. Bueno, muy bien. Y por último tenemos la hiperonimia. Son las palabras cuyo significado engloba el de otras. Entonces, por ejemplo, tenemos el hiperónimo árbol. Y el hiperónimo árbol tiene unos hipónimos. Y el árbol que tiene hojas, ramas, tallo, raíces. El hiperónimo sería árbol y los hipónimos entonces son los derivados. No podemos clasificarlo, decir que león, tigre, tigrillo, no. ¿Cierto? Decir caballo, yegua, potrillo, potra, tampoco, no. Ese conjunto físico tiene unas derivaciones, no clasificaciones. Entonces, el hiperónimo árbol tiene unos hipónimos hojas, ramas, tallos, raíces. O el hiperónimo casa tiene unos hipónimos ventanas, puertas, techo, habitaciones. O yo, por ejemplo, digo carro, como hiperónimo carro tengo unos hipónimos llanta, chasis, ¿cierto? Volante, motor, etcétera, rines, esos serían los hipónimos del hiperónimo casa, perdón, el hiperónimo carro o automóvil. Entonces, bueno, compañeros, les agradezco mucho por su atención, por su comprensión. Entonces, la idea es que podamos realizar una actividad que es el taller número 8 con base en esta explicación de cada una de, de estas temáticas que abordamos en esta clase. Miramos la definición de lingüística, estudiamos de forma introductoria y básica, hicimos un recorrido por varias ramas de la lingüística como la fonética y la fonología, donde explicamos en qué consiste su estudio de la naturaleza articulatoria de los sonidos del lenguaje que son fonemas, un estudio morfológico y sintáctico de estructura de palabra y combinación de palabras y oraciones. Hicimos ese análisis morfológico y sintáctico. También hicimos un estudio semántico donde miramos los sinónimos, los antónimos, las palabras homófonas, las palabras homógrafas, y trabajamos también con las parónimas y con los hiperónimos. Entonces la idea es que estos conceptos los tengamos claros y podamos entonces, con base en esta explicación teórica, pasar a que ustedes desarrollen un ejercicio que sería la actividad número 8 con base en esta explicación teórica. Les agradezco mucho por su comprensión, por su atención y su participación. Hasta pronto, que estén muy bien, chao.